Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con un breve video introductorio que va a tratar sobre la unidad número 3, que son las fuentes del derecho administrativo. Hasta este punto venimos trabajando en la unidad número 1 con el concepto de derecho administrativo y en la unidad número 2 con el origen histórico del derecho administrativo. La idea de hoy, de esta clase, de este encuentro, es que empecemos a trabajar con los basamentos del derecho administrativo, con los sustentos legales que le dan lugar a su funcionamiento. Entonces, para empezar, primero que nada, habría que definir qué entendemos por fuente del derecho. Como concepto genérico, que probablemente ya lo hayan visto en derecho constitucional, podemos decir que las fuentes son todos los instrumentos que crean y que forman el ordenamiento jurídico. Es decir, son el origen del derecho, su principio y su fundamento. ¿Sí? Decimos generalmente que las leyes, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la costumbre, la doctrina y la Constitución Nacional son las fuentes genéricas del derecho. En cuanto al derecho administrativo en particular, la doctrina ha reconocido algunas fuentes del derecho específicas que la idea es que abordemos muy genéricamente en este breve y corto video y luego las empecemos a profundizar en cada una de las actividades y propuestas que van a encontrar para esta unidad. Primero que nada, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad federal. Primero vamos a ver la Constitución Nacional, que es la principal fuente del derecho administrativo y de cualquier rama del derecho público y privado, porque cualquier tópico de la materia, cualquier tópico del derecho, encuentra su basamento fundamental en la Constitución Nacional. Desde el derecho constitucional, probablemente ya lo hayan visto en la famosa pirámide jurídica, en su cima se encuentra la Constitución Nacional junto con el bloque de constitucionalidad federal. En ningún caso el análisis del derecho administrativo puede prescindir de los principios y de las cláusulas constitucionales. La doctrina generalmente ha dicho que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, o sea, bajado a la realidad. Por otro lado, encontramos junto con la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este punto es importante que distingamos entre tratados internacionales con jerarquía constitucional, tratados internacionales sin jerarquía constitucional y tratados de integración. ¿Por qué? Porque los primeros tienen jerarquía constitucional, como acabo de decir, y además se encuentran al mismo nivel que la Constitución Nacional. Por eso tiene jerarquía constitucional y justamente conforman un bloque de constitucionalidad federal. Ese bloque de constitucionalidad federal, como aparece acá atrás, lo van a encontrar con estos tratados. Los que no tienen jerarquía constitucional y los tratados de integración van a tener un nivel supralegal o infralegal, que después lo vamos a profundizar más adelante. Por otro lado, la segunda o tercera fuente, según a qué doctrina lean respecto a los tratados internacionales, son las leyes. ¿Sí? Las leyes son las reglas de carácter general, abstracto y obligatorio. Esa es la definición de cajón que tenemos de las leyes. Ahora bien, ley es toda forma obligatoria, ¿sí? Dictada por el Congreso sobre el núcleo de determinada cantidad de materias a través de un procedimiento específico, que prevé obviamente la Constitución. Vamos a ver en el marco de esta unidad el proceso de sanción de las leyes, cómo se sancionan las leyes, cómo se llevan a cabo. La idea es que lo veamos una vez que avanzamos con el bloque de constitucionalidad federal. El legislador, a través de las leyes, tiene que obviamente reglar y ordenar todo el contenido esencial de las distintas materias, entre ellas el derecho administrativo. Por poner un ejemplo, una de las leyes que nos rige a nosotros es la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos sancionada por la Cámara de Diputados. En realidad es un decreto de ley, pero debería haber sido sancionada por la Cámara de Diputados. No solo tienen que regular las materias reservadas expresamente por la Constitución en sus ámbitos de competencia, sino que tienen que regular todas las otras materias, en virtud de todas las facultades implícitas y residuales que no hayan sido otorgadas al legislador, porque es el poder legislativo el poder más representativo del pueblo en general en una democracia. Por otro lado, encontramos acá el kit de la cuestión en el derecho administrativo, que son los reglamentos. ¿Sí? Los reglamentos son los actos de alcance general, abstracto y obligatorio que dicta el Poder Ejecutivo con efectos jurídicos directos sobre las personas, obviamente en virtud de una atribución constitucional. Después vamos a ver cada tipo de reglamento. Podemos encontrar entre ellos reglamentos delegados, reglamentos de necesidad y urgencia. Generalmente son conocidos como decretos, ¿sí? Decretos delegados, decretos de necesidad y urgencia, decretos de ejecución, decretos reglamentarios, etc.
todos surgen en virtud de una atribución constitucional. El reglamento solamente abarca, entonces, un ámbito que es secundario, que es regulatorio, que dejó librado la ley. Son aquellas áreas de vacancia o aquellas áreas estrictamente previstas por la legislación. Tampoco puede contradecir o derivar las disposiciones legales. Esto ya lo vimos en la unidad 1 cuando trabajábamos en torno a la diferencia entre interpretación cuando tenemos ley anterior deroga ley posterior, ley especial deroga a ley general, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo importante es que luego trabajemos con estos reglamentos porque el acto administrativo como tal se puede traducir en muchas situaciones en un reglamento. ¿Sí? Después hay otras tres fuentes del derecho administrativo. Una que es bastante importante en virtud de nuestra profusión normativa, que ya tratamos en la unidad número 1, que es la jurisprudencia. Todo el ordenamiento jurídico como tal encuentra en muchos supuestos su basamento en la jurisprudencia en aquellos casos y en aquellas áreas de vacancia en las que no hay forma de resolver determinados conflictos. ¿Sí? La jurisprudencia, la verdad que tiene un alcance singular, que es a un caso específico, sin perjuicio de ello, y como vimos ya con estas ideas de los obiter dictan los fallos, en muchos casos se pueden tomar determinados parámetros legales respecto a la jurisprudencia. Decimos que no son fuentes directas del derecho, pero son fuentes que obviamente influyen. Asimismo, también la doctrina, aquellas influencias de los autores y los especialistas en la materia. Y por último, la costumbre, que bueno, obviamente podemos decir con cierto grado de certeza que la costumbre es una observancia de un comportamiento general, constituido, repetido en el tiempo, ¿sí? Uniforme en cierto punto y obligatorio. Las costumbres no son normas jurídicas per se, pero son interpretadas y realizadas y llevadas adelante y perpetradas en el tiempo por las personas como si fueran tales. Así que bueno, con esto llegaríamos al final del último punto de nuestro análisis y presentación de la unidad. Lo que les propongo es que empecemos a profundizar en cada una de las fuentes del derecho administrativo en las próximas actividades que vamos a encontrar en este recorrido por el campus virtual.